Amén. Entonces vamos a pasar a la palabra y en Hebreos capítulo 1, versículo 2, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces, si nosotros analizamos la Biblia y analizamos la palabra, podemos ver que la mayor parte de la escritura no está escrita hacia el pueblo de Dios, sino a aquellos que están en autoridad. Amén. Por eso le dice que Dios muchas veces le habló ¿a quién? A los padres. ¿A quiénes son los padres? Los líderes. Amén. ¿Por medio de qué? De los profetas. Amén. ¿Por qué? Porque hay un dicho: estando bien la cabeza, todo va a estar bien. Amén. O sea, si la administración que Dios ha puesto está bien, todo va a estar bien. Amén. Pero cuando las cabezas, en ese tiempo, cuando los reyes se desviaban del camino, dice la palabra que siempre el pueblo de Israel venía a cautividad. Por eso era necesario, y por eso Dios, a través de los profetas, hablaba ¿a quién? A los padres. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente los padres en el pueblo de Israel denotaban el liderazgo. Hoy día ya se ha perdido la autoridad paternal de los padres. Hoy día podemos ver matrimonios disueltos, podemos ver cómo la sociedad en el área familiar se ha ido destruyendo. Amén. Y finalmente, muchas veces en muchas familias vemos que mandan los hijos en vez de los padres. Pero Dios, ¿a quién le habla? A los padres. Y dice que a través del espíritu de Elías va a ¿qué? Va a llevar el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos ¿a quién? A los padres va a traer unidad. Amén. Amén. Pero cuando se habla de padres, ¿por qué se habla de padres? Porque está hablando de tipo de paternidad. Amén. Amén. Que lo hemos visto. El padre del alma, del espíritu, ¿cierto? El espíritu primero, del alma, y el padre del cuerpo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender de que cuando dice la palabra que Dios va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres, está hablando de que Dios va a restituir una autoridad que se ha perdido. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a compartir el día de hoy es acerca de la cobertura de la paternidad. Amén. Amén. Está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Por qué? Porque mayor parte de la Biblia está escrito a los padres. Si nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo comienza, hablándole a los padres. Y la palabra dice: escribe al ángel. Y Jesús le ordena al apóstol Juan y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Al ángel de la iglesia de ¿qué? De la Odisea. Etcétera, amén, etcétera. Amén. ¿Por qué? No es que el apóstol Juan escribiendo a una entidad espiritual, sino le estaba escribiendo a alguien que tenía una gloria angelical. Amén. Amén. Porque si nosotros entendemos, los ministerios tienen gloria angelicales. Amén. Y sobre todo el cabeza de una congregación tiene una gloria angelical. Amén. Amén. Entonces, cuando estaba diciendo escribe al ángel, estaba diciendo escríbele al apóstol o al pastor de la iglesia de tanto. Amén. Amén. Entonces, la palabra paternidad viene del griego genao, que proviene de la raíz 1085, que significa procrear, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento y concebir. O sea, la paternidad es un estado o calidad de ¿qué? De padre. Y el padre es el varón que engendra. Amén. Amén. O sea, que en el proceso de la paternidad o bajo la cobertura de la paternidad va a haber se va a engendrar algo sobre ¿qué? Sobre los hijos. Amén. Amén. Amén.
Por eso tenemos que entender de que Dios quiere ¿qué cosa? Que no seamos asistentes, que no seamos creyentes, sino que seamos hijos. Por eso dice que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a estar viendo, primeramente, que el ser humano se compone de tres cosas: de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿cierto? Amén. Entonces, el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el Dios mismo de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces se pensaba que solamente lo que importaba salvar era el alma. Pero lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, le estaba hablando, le está diciendo que debemos guardar, ¿qué cosa? Santificar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, aquí sale en el orden correcto: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un espíritu. Provenimos de Dios, y cuando nuestro espíritu encuentra un acceso ¿a qué? A un cuerpo, nace el alma. Amén. Amén. Entonces, este espíritu, este alma y este cuerpo, que es todo nuestro ser integral, tiene que ser guardado irreprensiblemente. Amén. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que hay raptos, amén, que hay jarpazos que van a provocar que, según el turno de resurrección que tengamos, va a ser lo que nosotros podamos salvar ante el Señor. Amén. Amén. Entonces la palabra dice que cuando Cristo venga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y entendemos que la venida del Señor Jesucristo son en dos facetas. Primero, una venida secreta, amén, que es la parucía, que es la venida secreta, que solamente el que ha guardado la paz y la santidad va a poder ir con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si yo me guardo en santidad, ¿por qué? Porque yo amo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Pero si yo procuro la paz con todo, es porque amo a mi hermano. Amén. Y los dos mandamientos de Jesús es que amemos a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Amén. Y yo la hallo cardíaco. Yo la hallo complicado ese mandamiento. Porque dice todo. Toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Una pregunta: ¿buscamos al Señor con toda nuestra fuerza? Ya fallamos una de cuatro. ¿Lo buscamos con toda nuestra mente? 2 de 4. ¿Lo buscamos con todo nuestro corazón? Fallamos 3 de 4. ¿Y con cuál nos faltaba? ¿Y con toda nuestra alma lo buscamos? Porque el mandamiento dice todo. ¿Y todo es? Todo. Amén. Entonces, pero estamos en camino. Amén. Como dice la alabanza, caminando vamos para Canaán. Amén. Pero no le voy a volver cantando, hermano. ¿Ya? Entonces dice que debemos guardar todo nuestro ser, y habla que nuestro ser está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Amén. Entonces tenemos que entender que la paternidad que Dios nos ha provisto cubre las 3 áreas de nuestro ser. Entonces la primera paternidad que nosotros podemos ver al Padre espiritual, o también el Padre celestial, que es Dios. Amén. Y cuando hablamos de Dios estamos hablando que nos da cobertura paternal el Espíritu Santo, Jesucristo y Jehová. Y también el Elión, si vamos a hablar de la cuadridimensión. Dios completo nos da una cobertura paternal. Amén. Amén. Entonces en Hebreos 12:9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ahí aparece el Padre terrenal. Y dice: y los venerábamos porque, ¿por qué no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, si tenemos la capacidad, o tuvimos la capacidad de nosotros poder obedecer a nuestro Padre terrenal, de amarlo, de honrarlo, de venerarlo, amén. ¿Por qué no vamos a tener la capacidad de venerar, de honrar, de obedecer a nuestro Padre espiritual? ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, tenemos que entender que si tenemos la paternidad de Dios, esta paternidad dura eternamente. La biológica y la almática perecen. Pero la de nuestro Padre Celestial, eternamente. Amén. Amén. Entonces debemos obedecerlo, debemos amarlo. Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro, Estás en los cielos. estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero, aquí no quiero expresar que Dios es nuestro Padre y por eso siguieron a Jesús. A nuestro Señor Jesucristo no lo siguieron, hermanos, porque echaba fuera demonios. A nuestro Señor Jesucristo no lo persiguieron porque predicaba la palabra, sino porque trajo una revelación que para un religioso fariseo no es posible. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús trajo la revelación que Dios no era un Dios lejano. No era un Dios que estaba mirando solamente nuestras fallas. ¿Para qué? Para que a la primera falla condenarnos. No. Sino que Jesús muestra a un Padre amoroso que nos ama y nos da una oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos crecer y podamos llegar a una cierta estatura para poder volver a entrar a su gloria. Amén. Amén. Y por eso Jesús era perseguido. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 17. Dice, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué está denotando Jesús? Que Dios mismo, a pesar de que Él era Dios, también estaba bajo la cobertura paternal. Amén. Pero también esta cobertura paternal estaba diciendo que también es nuestra. Amén. Amén. Y mucha gente, hermano, se pelea que no, es que le dicen Jehová, ¿por qué le van a llamar Jehová? Que le dicen papá, que le dicen, y se pelean por tonteras, hermanos, cuando la palabra nos entrega una revelación tremenda que podemos nosotros cobijarnos ¿qué? Ante los brazos de nuestro Padre. Amén. Que Él está dispuesto a escucharnos aunque le fallemos. Amén. Él está dispuesto ¿a qué? A darnos nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Y Él conoce de que vamos a qué cosa, vamos a un día lo que Él profetizó, lo que un día habló de ti, eso se va a cumplir. Amén. ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Sí. Pero para allá vamos. Amén. El Padre biológico, o el Padre natural, ¿cierto? Para acá no necesitamos tanto versículo. ¿Por qué? Porque todos tuvimos un Padre Amén. que nos concibió. Amén. Amén. Marcos 10:7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, todos hemos tenido un Padre que nos concibió. Es el Padre biológico el que entregó su ADN. Amén. Y donde nosotros nacimos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tu día sea prolongado y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, si tú quieres vivir una vida larga y una vida bendecida, honra a tus padres. Amén. Están hablando de padres terrenales, pero bueno, ahí también están el Señor y está lo almático. Miren lo que dice Proverbios 4:1-4. Dice, oí, dijo, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Porque os doy buena enseñanza y no abandonéis mi instrucción.
También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi padre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras y guardará mis mandamientos y vivirás. ¿Qué significa esto? Que Dios ha delegado una comisión a los padres naturales. ¿Y qué es? Enseñar del reino, enseñar la palabra, enseñarle a sus hijos a tener una relación personal con Dios. Amén. El fin de que tengamos padres es que ellos nos hayan guiado ¿qué? A Cristo, que nos haya dado un ejemplo de ser buenos cristianos. Amén. Pero no todos venimos yo tampoco vengo de un padre que fue cristiano. Pero sí yo lo que siempre tengo en mi memoria, que cuando él estuvo un tiempo perseverando, hoy día persevera y ha sido fiel, ¿cierto, Felipe? Sí. Yo me acuerdo que a mi papi le gustaba mucho quedarse en la cama y tenía un himnario y cantaba. No le voy a decir cómo cantaba, pero ese es el recuerdo más hermoso que tengo de mi padre. Que para mí me dejó marcado, de verdad. De buscar a Dios. A lo mejor él en ese tiempo no fue una persona muy perseverante. Pero nunca, y yo estoy hablando que era niño. Y nunca me voy a olvidar de eso. Y ahora se me vino a la memoria. O sea, siempre lo que Dios ha dejado a los padres es una orden. ¿De qué? De instruir, de darle instrucción, de darle una enseñanza y sobre todo de presentarle al Señor. Amén. Amén. Pero mira lo que dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hoy día vivimos en una sociedad, hermano, totalmente corrompida, totalmente, la juventud de hoy no tiene dirección, hablo una generalidad. ¿Por qué? Porque el sistema ha hecho que los padres estén ausentes en sus casas. Entonces lo que hoy los niños aprenden es lo que aprenden en el colegio, pero también lo que aprenden de sus amistades. ¿Por qué? Porque el sistema económico, sobre todo el sistema económico, ha hecho que los padres estén ausentes en sus hogares, porque ambos tienen que salir a trabajar para poder tener una economía suficiente para poder pasar el mes. ¿Amén? Es una realidad que vemos. Entonces, ¿por qué hoy día la sociedad y la juventud está tan mala? Hay tanta delincuencia. Cuando vemos noticias de los portonazos a todo el banco, de todo un grupo, 3 o 4 personas son menores de edad. Y líderes de las bandas. Sí. Y líderes. Entonces, algo pasó. Algo hizo que el diseño de Dios se rompiera. Y nosotros sabemos que el príncipe de este mundo organiza, el faraón, que es representado por el faraón, organiza todo esto ¿para qué? Para poder desmoronar a la familia. Amén. 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 Pero como padres que conocen al Señor, tu deber delante del Señor es instruir a tus hijos en el camino del Señor. Amén. 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 Pero esto, como les decía, esto ha fallado. La sociedad que ha hecho que los padres estén ausentes o los padres se divorcien. ¿Y qué pasa? Que los niños no crezcan en una familia como Dios lo hizo. ¿Para qué? Para entregar un buen soporte a la juventud, a los niños. No sé si me voy a entender. Amén. Entonces, Dios tiene siempre una bajo la manga, se puede decir. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová.
¿Por qué? Porque el padre da una identidad, Amén. pero la madre también forma una identidad en los niños. Amén. Amén. Pero ¿qué dice? Que si el padre o la madre falla, ¿por qué? Porque algunos dicen, no, que amor de madre, no hay ninguno como el amor de madre. Eso es mentira. Porque nosotros vemos a madres que dejan a su hijo botado en la calle. En Estados Unidos, en Estados Unidos hay una noticia que en los edificios hicieron como un tipo de buzón transparente. ¿Para qué? Para que las madres que voten a su hijo los dejen ahí y se puedan ver para poder rescatarlo. Así está la sociedad. Y sabemos que lo que pasa en Estados Unidos muy pronto llega a Chile. Amén. Amén. Pero aunque nuestros padres no hayan fallado, Dios tiene un plan. Amén. Amén. Dile a tu hermano, Dios tiene un plan. Aunque tus Dios padres tiene no un hayan fallado. plan. Y dice que con todo nos recogerá Jehová. Amén. O sea que lo que él está hablando de que la cobertura que el padre biológico no lo entrega, de alguna manera, ¿quién va a ser Dios? Lo va a restituir. Amén. Amén. Pero hay una advertencia de lo que vamos a hablar. Entonces la palabra dice en Mateo capítulo 23, versículo 9, dice que a nadie llamáis vuestro Padre en la tierra. Entonces mucha gente, mucha iglesia, utiliza este versículo ¿para qué? Para hablar que la paternidad espiritual, la paternidad que vamos a ver luego, que es la almática, es una herejía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a nadie llaméis Padre, ¿qué? Vuestro en la tierra. Amén. Si es tan tajante, hermano, la palabra, significa que a tus padres no les podías llamar papá. O sea, significa que tú a tu papá no podías decirle papá, ¿por qué? Porque te maldecí y caí en pecado. O sea, si nosotros usamos la lógica, solamente ya con la lógica, estamos diciendo que este versículo le falta algo. ¿Cierto? ¿O no? Que está equivocado este versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que tenemos un Padre Celestial, pero en la tierra tenemos un Padre biológico, porque nuestro Padre biológico no está en el espacio, hermano. O no está en el mar. Entonces tiene un error. Yo sé que lo saben. Pero vamos a ver algo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 2, versión Biblia de la América, dice, y él, y le puse Esteban porque está hablando de Esteban, vamos a andar. Entonces dice, vamos a ver. Escuchando, hermano. Se nos va a alcanzar a ver el otro versículo, ya, no importa. Dice, y él dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Abraham. Esto lo habla el evangelista Esteban, después de que Jesús habló que a nadie llaméis padre. Pero Esteban estaba en su defensa en el concilio. O sea que Esteban estaba reconociendo que en el concilio habían hermanos en el Señor, hermanos israelitas, pero también había padres. ¿Cómo entonces? Si Jesús dijo, a nadie llaméis padres en la tierra, y Esteban estaba hablando que habían padres, entonces, ¿cómo? ¿Estaba equivocado Esteban? Porque estamos hablando del libro de los Hechos, y el otro está en Mateo capítulo 23, 9.
Miren lo que dice Hechos 13:17. La misma versión dice, y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Sí. Se contradice. Pero también lo que habla Esteban, que estaba, y dice, y menciona al padre Abraham. O sea, está reconociendo que una cobertura paternal en Abraham. Que también ellos tenían una cobertura paternal, ¿en qué? En los padres biológicos. Pero Abraham no era un padre biológico. Fue un padre biológico hasta Isaac. Y después. O almático. Porque la Biblia dice que cuando, del momento que recibimos a Cristo, pasamos a ser hijos de Abraham. Una cobertura paternal. Entonces, ¿cómo? ¿Jesús se equivocó? No. Mire, en Mateo 23:9 dice, y no llaméis a nadie Padre nuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando nosotros vemos el griego de la palabra a nadie, que en la palabra hebrea epi significa más allá. O sea que nos está diciendo Jesús que a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. Sino, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Cuál es la interpretación correcta de este versículo? Es que no llaméis Padre vuestro más allá de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, en la tierra tenemos padres, pero en el cielo tenemos un Padre en común, que es Dios. Amén. Amén. De Dios, más allá. Amén. Eso es lo que está hablando el original. De que aquí en la tierra tenemos padres, pero en el cielo tenemos un solo Padre, que es Dios. Porque si nosotros tomamos otro Padre celestial, estamos diciendo que tenemos otro Dios. Amén. Amén. Por eso cuando habla, Jesús dice, no pueden servir a dos señores, a Dios y a Mamón. ¿Por qué? Porque muchos que hacen toman a Mamón como Dios o como Padre. Amén. Amén. No sé si me da a entender. Entonces, los padres del alma, que son los pastores, amén. Dice, Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me redujera a Jehová. Amén. Entonces cuando falla el padre biológico y cuando falla la madre biológica en sí, Dice que en enseñarle los caminos del Señor, Dios tiene un padre del alma. debemos decir que mi Padre. Amén. Amén. Por eso dice con todo, ¿con qué? Con cuerpo, con alma y espíritu, Dios te va a recoger. Amén. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que perfeccionar, tienen que ir sanando, tienen que ir restaurando lo que los padres biológicos no pudieron hacer al no cumplir el mandato del Señor. Amén. 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 Entonces, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 17, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros, sin embargo no tenéis muchos padres. ¿Cómo? No dice, no tenéis un padre. Sino dice, no tenéis muchos Padre. padres. O sea, puedo tener gente que me enseñe, pero va a haber un padre biológico, pero también va a haber un padre en el alma en tu vida. Amén. O sea, aquí en la tierra podemos tener muchos padres, que son el biológico y el almático. Amén. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que a la iglesia de los Corintios le estaba dando una cobertura pastoral. ¿Por qué? Paternal. ¿Por qué? Porque estaba engendrando, ¿qué cosa? El Evangelio en ellos. Amén. 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 Dice, por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Y la palabra dice que deben ser imitadores de la fe de vuestros pastores. Amén. 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 Entonces dice, por esta razón
os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como enseñó en todas partes y en cada iglesia. O sea, el apóstol Pablo, que estaba diciendo que había engendrado varias iglesias, pero era necesario enviar sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo va a tener la visión, va a tener el ADN, va a tener la unción que tiene el Padre. Amén. Hermanos, nosotros podemos decidir ser personas creyentes o ser hijos dentro de una congregación. Amén. 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 En Juan capítulo 1 dice, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que la cobertura paternal no fue algo implantado por el apóstol Pablo, sino también estamos viendo al apóstol Juan hablándole a la iglesia como hijos. O sea que estaba hablando de que él cubría paternalmente a los que estaban bajo, ¿qué cosa? Su cobertura. Dice, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Me lo estoy dando a entender? Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores. Versión Reina Valera contemporánea. Dice, y respétenlo. ¿Se acuerdan lo que dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. También lo está hablando, ¿por qué? Porque los pastores entregan ¿qué cosa? Una cobertura paternal. Entonces dice, obedezcan a sus pastores y respétenlo. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuenta a Dios. Amén. Así, ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. O sea, que está hablando de que tiene que haber una honra a los padres dalmáticos. Amén. Tiene que haber un respeto, tienen que obedecerse. ¿Por qué? Porque un día, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que dar cuenta. ¿Dónde vamos a dar cuenta? En el Bimá, en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mejor obedecerlos y respetarlos. ¿Por qué? Porque en el momento de dar cuenta, no está hablando que no va a ser provechoso para los pastores, sino está hablando que para los que estaban bajo su cobertura no va a ser provechoso. Amén. ¿No es meter miedo? No, está escrito. Amén. Amén. También, ¿qué está diciendo? Y esto es lo que necesitamos entender, hermano. Lo siguiente, que en una iglesia, una congregación, amén, porque no va a salir el hermano que diga, no, es que la iglesia soy yo. Sí, está bien. Cada uno somos una iglesia. Es verdad, pero somos una congregación. Que también el término correcto es iglesia. Amén. Entonces, dentro de la iglesia, sí, por favor. Entonces, dentro de la iglesia hay dos tipos de personas, como lo que estaba hablando el evangelista Esteban. Hay padres y ¿qué más? Hermanos. O sea, si una persona es hermano, ¿qué significa? Que es hijo. Amén. ¿Ya? Amén. Pero, bueno, esto tiene que haber salido después. Pero también dentro de la iglesia hay creyentes. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y un creyente o un asistente a una iglesia? Es que el hijo recibe los beneficios de la paternidad. El creyente no recibe el beneficio de la paternidad. No recibe. Pero el hijo recibe el beneficio de la paternidad. ¿Y quiénes son los hijos? Son discípulos. Hermano, el discípulo no es el que te pasa materia, el discípulo, no. Sino el que vive una vida en Cristo. Amén. Aprende, guarda, practica y enseña. Un discípulo. Amén. Amén. Son discípulos y siervos o obreros aprobados. Y tienen amor por sus hermanos. Amén. Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un asesino. Amén.
Por eso la palabra nos está diciendo que si tengo algo contra mi hermano, pongámonos de buena. No sea que vengan atormentadores. Amén. 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 Entonces el hijo recibe el beneficio de la paternidad, no el creyente, hermano. Entonces uno decide si ser hijo o ser un asistente a la iglesia. Amén. 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 El creyente que hace solo asiste a una congregación, pero no recibe los beneficios de la paternidad. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo uno sabe que alguien es hijo? Pues lo anterior, que obedecen y respetan a sus pastores. Amén. Amén. Si no hay obediencia y no hay respeto, son personas que asisten a una iglesia y son creyentes. Amén. No sé si me voy a entender. Amén. Entonces, el que obedece, el que respeta, el que honra a sus pastores, van a recibir los beneficios de la paternidad. Amén. ¿Qué significa eso? Si Dios te usa, si Dios usa a tu pastor en alguna manera, Dios te va a usar en eso. Amén. Porque te está enseñando. Que también hay activación de dones. Que también hay operaciones de sanidad, de milagros. Tu alma empieza a ser prosperada. Amén. Hay protección. Y vamos a ver cuáles son los beneficios del creyente. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 2, 11 al 14, dice lo siguiente. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. ¿A quién? A Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viendo a Eliseo clamaba, pastor mío, o profeta, profeta. No, Padre mío. ¿Cómo le decía? Padre mío. Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y dice, y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó la agua. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo la agua, se apartaron el uno y el otro lado, y pasó Eliseo en seco. Amén. ¿Por qué? Porque esa fue la señal de que él había recibido los beneficios de la paternidad. Para Eliseo, Elías no era su pastor. Para Eliseo, Elías no era un profeta. No era un maestro. Era su padre. O sea, él hasta el último momento reconoció la paternidad almática de Elías. Cuando nosotros leemos Segunda de Reyes capítulo 2 completo, o el capítulo anterior, vemos que cuando Elías con Eliseo iban de ciudad en ciudad, el momento antes de que viniera el carro de fuego, ellos se encuentran con este río. Y Elías toma el manto, golpea el agua y se divide en dos y pasan. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Hace lo mismo. Amén. Hace lo mismo. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace Eliseo cuando dice, y dijo, ¿dónde está Jehová y el Dios de Elías? Estaba, ¿qué cosa? Reclamando lo que él quería de su padre del alma. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque uno tiene que anhelar, por eso dice, imitar la fe de vuestros pastores. Amén. anhelar lo que el pastor. O sea, si tu pastor echa fuera demonio, hermano, tú tenés que moverte en liberación. Amén. Si tu pastor habla de lengua, tú tienes que hablar en lengua. Si tu pastor ora por sanidad y Dios le responde la oración y son sanados, tú también. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que mayores obras harán. ¿Por qué? Porque Eliseo le pidió el doble de su espíritu. Amén. O sea, si tú de verdad, hermano,
Tú te iba a decir, te compré, no. Te tomas realmente de la revelación de la paternidad, hermano, lo que todo haga tu padre, tú lo vas a hacer en tu vida. Amén. Por Dios. Y por eso que hace Eliseo, golpea el agua y el agua se divide. Lo mismo que hizo su padre. Pero ¿sabe lo que dice? Que Eliseo hace el doble de los milagros que hizo Elías en su vida. Amén. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la paternidad? Los beneficios son, uno, revelación de que somos hijos de Dios. Dile a tu hermano, tú eres hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Aunque no lo no. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. O sea que el Espíritu Santo, ¿qué da? Da testimonio a qué? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, los mandamos los medios con oro y dudamos de que somos hijos de Dios. Ay, Señor, ¿estáis seguro que me llamaste? Ay, Señor, ¿estáis seguro que esto, todo otro? Pero cuando tú realmente te tomas de la paternidad del Señor y de la paternidad completa que Dios te da, tú estás confiado de que eres un hijo de Dios. Hermano, hay gente que va a la iglesia y tiene miedo. Cuando uno habla del rapto o habla de la tribulación, ¡ay, están metiendo miedo! ¿Sabes por qué tienen miedo? ¿Pero están preparados? Porque ellos no creen que son hijos de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaban a regocijarse. Estas palabras las expresa el padre del hijo pródigo. Su hijo, ¿qué hace? Le pide la herencia, se la va, se la malgasta y vuelve. ¿Y cómo quería volver el hijo pródigo? Como un siervo. Hazme uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque al menos tus siervos tienen para comer, yo no tenía nada. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza, lo besa, lo perdona, lo viste, le pone un anillo en su dedo y hace una fiesta por su hijo. Un verdadero hijo, hermano, nunca pierde su identidad de hijo. Dos, que también da la paternidad, identidad. Juan capítulo 1, versículo 42 dice, entonces lo trajo Jesús, y Jesús mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, ¿qué hace Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús era el Padre almático, espiritual, ¿cierto? Pero no biológico. De los apóstoles. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué le da? Le da una identidad. Le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero esa identidad no te sirve en el reino. Porque Simón significa endeble. Que el que comienza como caballo inglés. Hay un dicho que toda escoba nueva va a venir, hermano. No es el principio. Porque uno de repente, uno dice, pero Señor, yo hice. A Dios no le importa lo que hiciste. Lo que hiciste en el pasado no está en el pasado. Dios no le gusta la escoba nueva, hermano. Dios no le gustan los caballos ingleses. Le gustan los caballos chilenos que son brutos y a lo mejor no son hermosos, no son delicados, pero muchas que llevan carga. Amén. Y se la aguantan. Y le dan duro al pobre caballo. Amén. Y sigue. Pasan los años y sigue rindiendo.
Y muchas veces nosotros nos quedamos con las glorias pasadas. No, es que yo hice esto, yo hice esto. Dios nos pide más. Amén. Cosas nuevas. Por eso habla de una madurez, de un perfeccionamiento. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Simón me serviste un tiempo, ahora no me sirves como Simón. Por eso Jesús le dice, tú serás Cefas, Pedro, una persona estable. Amén. Y encontramos a Pedro negando a Jesús, pero después lo metían a la cárcel, lo azotaban, le decían no predique más de Cristo, salía y afuera de la cárcel comenzaba a predicar. Amén. Un cambio tremendo, ¿por qué? Porque Jesús le dio una identidad nueva. Dios nos da una identidad, hermano. Amén. Cuando nos encontramos con la paternidad del Señor, Dios nos da una identidad nueva. El problema es que muchas veces seguimos con la identidad que teníamos en el mundo. Tu identidad en el mundo ya pasó, hermano. Tenemos que descubrir cuál es nuestra nueva identidad. Amén. 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 Ya no somos más Simón, tenemos que ser Pedro, hermano. Amén. Estable, gente firme. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así pues ya no soy extraño ni extranjero, sino que soy conciudadano de los santos. Y soy de la familia de Dios. Una pregunta, ¿cuántos pecadores hay acá? Ya. No somos pecadores. No, pues si yo soy conciudadano de los santos, es porque yo soy santo. Santo. Amén. No sé si entienden. El venezolano que viene a Chile sigue siendo venezolano. Al menos que tome la ciudadanía chilena. Amén. No sé si me doy a entender. Si yo tengo mi identidad, la misma identidad que era en el mundo, en Cristo, todavía soy del mundo. Hasta que adopte, ¿qué cosa? La ciudadanía de un santo. Amén. Amén, no sé si me doy a entender. Dios nos da identidad. Amén. No somos pecadores, somos santos. No somos gente endeble, hermano. Tenemos que ser gente firme. Amén. Amén. Que avancen, que crezcan, Amén. que hagan cosas mayores. Amén. Amén. Gloria a Dios. 3. Nos revela el amor del Padre. 1 Juan 4, 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, ¿por qué muchas veces, hermano, tenemos temor de las circunstancias que nos vienen? ¿Saben por qué? Porque no se nos ha revelado el amor de Dios. Amén. Por eso tenemos temor. Cuando se nos revela y nos perfeccionamos en el amor de Dios, no vamos a tener temor. Entonces dice, y el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que cuando se nos revela el amor del Señor, ya no va a haber temor en mi vida. Una pregunta, ¿a cuánto le tienen miedo a la muerte? Nadie. Hay que, yo creo que ponerse. Ahora la pregunta, ¿dónde te vas si te muero ahora? Esa es la cosa. Señor, ¿qué hagamos? ¿Dónde te vas? ¿Por qué? Porque la gente... Sí, pero también un cristiano puede irse a dormir a la... A la sartén. Claro, al sartén. Me llama al sartén. A la cama de perfeccionamiento. Buen sueño. ¿Pero por qué? Porque una persona que se le reveló el amor de Cristo, la palabra dice que no tiene temor. ¿De qué?
del juicio. Amén. ¿Y por qué muchos cristianos, hermanos, cuando se habla del rapto, se habla de la segunda venida de Cristo, se habla, no sé, de las 7 iglesias, tienen miedo? Porque no se les reveló el amor del Padre. Pero también viene el otro. ¿Cómo yo compruebo que se me reveló el amor del Padre? Porque amo. Amén. Por eso dice, aquí nos dice, nosotros le amamos a Dios. Aquí no está diciendo, nosotros le amamos porque no amamos. No, aquí está diciendo, nosotros amamos. ¿A quién? A Dios. A Dios, me amo a mí Él no amó y amo a los primero. que me rodean. Porque Él no amó primero. Porque Él no amó primero. Amén. O sea, porque recibí su amor, yo puedo expresar amor a mi prójimo, a mi vida, Amén. a mi esposa, a mis hermanos en Cristo, Amén. aún a los que no lo son, los puedo amar. Amén. 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 4. Nos da provisión para las necesidades. 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Hay que proveer. Pero si alguno no provee de los suyos, Entonces, en Mateo 6:33 dice que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, que mientras nosotros caminamos al Señor, el Señor nos va a proveer Amén. todo lo que nos falta. Todo lo que nos haga falta, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a proveer. Inclusive, hay un versículo que dice que todas nuestras necesidades serán suplidas conforme a la riqueza en gloria que en Cristo Jesús. O sea que... Según profeta Antonio. Compartiendo esa alguna parte de la Biblia. A ese Juan, sí. Pero Dios va a suplir nuestras necesidades. Y por eso es necesario los padres del alma para que prospere el alma. Para que no haya, para que no venga, ¿cómo puede decir la palabra suplir? Para que no solamente vivamos el suplir, que seamos suplidos, o sea, suplidas nuestras necesidades, sino también la prosperidad en todas áreas. Porque suplir una necesidad es un nivel, pero el prosperar es una dimensión. Suponte, me falta pan, Dios golpea la puerta, tome. Dios me mandó y tome, ahí tiene pan. Eso es suplir. ¿Por qué un nivel? Porque fue un área de mi vida que fue suplida. ¿Por qué la prosperidad es dimensión? Job capítulo 1. Y versículo 10 le dice Satanás, ¿y acaso Job teme a Dios de balde? ¿O no le has cubierto a él, a su familia? ¿Ha prosperado la obra de sus manos? ¿Y ha multiplicado todo lo que tiene? Dimensión. La prosperidad es una dimensión. El suplir es un nivel. Es un área que suplir. Amén. Amén. Está buena, no la habíamos visto. Derecho a herencia. También, ¿quién me da la paternidad? Derecho a herencia. Romanos 8:17 dice, también, y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos son herederos en Cristo? ¿Cuántos han padecido con Cristo? Ahora la pregunta, ¿qué es padecer con Cristo? ¿Ah? Sí, morir, amén. Pero también habla de la persecución, Sí. de los ataques, de Jesús fue negado, Jesús fue traicionado, padecimiento, juntamente con Cristo. Un tema largo, amén.
pero somos herederos. Amén. Amén. Ahora, Gálatas especifica algo. Pero también dijo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 4.1? Está diciendo, somos herederos, pero mientras seamos niños, Nada. prepárate la tribulación. En otras palabras. Claro, porque ahí van a madurar. O sea, somos herederos, pero no significa que seamos señores. No significa que seamos dueños. Porque un heredero se puede sacar de la herencia. Por eso dice la palabra. A no sea que yo los borre del libro de la vida. El libro de la herencia. O sea, está inscrito, estamos inscritos, pero podemos ser borrados. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Y por eso tenemos que crecer. Por eso dice que el heredero, mientras es niño, en nada difiere, o sea, no hay ninguna diferencia con el esclavo. Sí, es salvo, pero no es santo, no es justo, porque no guardó la paz, porque guardar la paz es justicia. Entonces, no pueden subir. Entonces tiene que entrar. ¿Para qué? Para que sea prosperada su alma y pueda subir. Amén. También, quien provee trabajo en su viña, Mateo capítulo 21, 28 dice, pero ¿qué os parece si un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña? O sea, que debemos ser trabajadores en la viña de Cristo. Mi propósito de asistir a una iglesia no puede ser calentar una banca. Mi propósito en la viña de Cristo, como hijo de Dios, es trabajar en su obra. ¿Por qué? Porque una pregunta, hermano, ¿nosotros podemos amar a Dios y no amar a la obra de Dios? No puedo amar a Dios si no amo su obra. Ahora la pregunta, ¿yo puedo amar su obra y no amar a Dios? Sí, sí puedo. Porque en Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla la iglesia de Éfeso, dice que ama su obra por amor a su nombre. Pero ha perdido el primer amor. Pero no ama a Dios, ama a la obra. Claro. Pero si nosotros decimos amar a Dios, vamos a amar su obra. Amén. Vamos a sacar las garras, nos vamos a desgastar por la obra. Amén. Amén. Pero si no amamos a Dios, hermano, no amamos su obra. Amén. Yo conocí a una persona, hermano, que, bueno, pero así indirectamente, que el papá era una persona esforzada y trabajaba sacando la basura. Pero su hija se avergonzaba de él. ¿Amaba a su papá? No amaba a su papá, porque le daba vergüenza lo que él hacía. Entonces, si yo no amo la obra del Señor, no amo a Dios. Amén. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Amando su obra. Amén. Amén. Por eso, ¿qué le dice a los hijos? Vayan a trabajar a mi viña. ¿Por qué? Porque así ven si lo aman o no. Según Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia, ahora está diciendo algo, procura con diligencia presentarse a Dios Aprobado. Y aquí estamos hablando de un bautismo, que es bautismo en el cuerpo de Cristo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermano. Hoy día como iglesia estamos sufriendo una crisis. El ojo de toda la nación se está levantando contra la iglesia de Cristo.
por el pastor que fue pillado con los diezmos de 30 millones, que recibía diezmos de 30 millones, Y que no podía ver. y cambiaba vehículos de lujo cada 3 meses, hermano. Era adúltero, no se había separado de su mujer y tenía amante. ¿Ama la obra de Dios? No ama la obra de Dios. No, No ama a Dios, No seamos siervos. pero tampoco un obrero aprobado. y cuando le llega el día, qué terrible. Hermano, mire, yo le digo, de mí se puede hablar muchas cosas, muchos chicos. Pero la gente que habla mal de mí, yo paso al lado, los saludo, Dios te bendiga. Y cuando ellos no encuentran escapatoria, me saludan. Si no arrancan, me pasan para otro lado. Yo no tengo de qué avergonzarme nada, hermano. ¿Por qué? Porque estoy tratando de presentarme aprobado delante del Señor. Amén. Porque este bautismo tengo que pasarlo todo, hermano. ¿Nos queremos ir con Cristo? Amén. Amén. Es el quinto de 6 bautismos que tenemos que recibir aquí en la tierra. Adiós. Amén. Entonces, ¿qué nos da Dios? Trabajo en nuestra viña, pero ¿cómo tenemos que hacerlo nosotros? Con excelencia. Amén. Amén. Amando la obra del Señor. Amén. Amén. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Amén. 7. Disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Amén. ¿Aló? ¿Somos hijos? Dai la disciplina. Soportemos la disciplina. Mm. Dios quiere que te dé tu cobertura paternal. Soporta su disciplina. Hermano, yo siempre te he dicho, pesa menos la mano, mejor que te corrija el Padre del alma que el Padre espiritual o el Padre celestial. Porque la mano del Padre celestial, ¿qué pesa? ¿Por qué? Porque a mí me la dio. No, yo no quiero ser pastor, Señor. Lo pensé, no. No. Un caso es ser pastor. ¿Y sabe, Señor, que lo dije así? Prefiero ayudar a un pastor, trabajar, tener mi casa, un auto, crecer en la empresa, porque siempre Dios me daba esa habilidad de que en la empresa donde estaba, siempre llegaba al lugar administrativo. Aunque no me los pagaban así, pero no importa. Yo no entendía por qué. Yo no entiendo por qué. Pero cuando yo declaré eso en mi corazón, hermano, una semana no podía levantar ni una taza de té, ni una cuchara de té podía levantar. Hermano, un hijo tiene que ser corregido. Porque dice, ¿por qué? Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermano, si yo te amo, te voy a disciplinar. Amén. Preocúpate cuando no te disciplines. Porque la palabra del Señor dice que el padre que no disciplina a su hijo lo tiene como un bastardo. Es fuerte la palabra. No le interesa. Un bastardo no tiene herencia tampoco. No es reconocido. Está por fuera. Amén. Amén. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestro hijo, sino criadlo en disciplina y amonestación. Una cosa es disciplinar y otra cosa es abusar de la gente, hermano. Amén. La palabra disciplina se traduce en el término griego paideo y se refiere al acto de instruir a niños, enseñar y luego corregir. O sea, si yo no te he enseñado, no te puedo corregir. Si no te he instruido, no te puedo corregir. Si no es un proceso de qué? De instruir, enseñar y corregir. Porque lo que destaca esto, el amor de Dios.
O sea, la disciplina es importante en parte del amor. ¿Sabe por qué? Porque yo antes, de verdad, hermano, y todo pasa ese tiempo cuando uno es joven, ay, ¿qué no? ¿Qué hace mi papá? Y esto y todo. Y después yo digo, oye, que tenía razón mi papá, de verdad. Oye, ¿te acordáis cuando? En ese tiempo bien endemoniado, pero mucha que tenía razón. Y uno se va dando cuenta, y uno en la vida se va dando cuenta. Y uno dice, oye, que tenía razón, ¿y por qué nunca le hice caso? Aprendan a tomar lo que sus padres le enseñan. Cuando es bueno, hermano, si te enseña a robar, a matar, a destruir y todo, no lo pequeños bajando. Pues si te enseñan lo bueno, tómalo. Que también nos entrega protección, Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre. O sea, hay una oración de Jesús, ¿para quién? Para que nosotros seamos guardados. ¿Por quién? Por el Padre. Para que sean uno. Amén. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Amén. Porque, ¿qué tiene que ver esto con la paternidad? Obvio tiene que tener. ¿Por qué? Porque la paternidad, un hijo honra a sus padres. Amén. Número 9. Voy rápido por la hora. Vestiduras. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diferentes colores. Y esa túnica, que es cobertura, habla de los 5 ministerios. ¿Cómo uno te viste? Entregándote enseñanza apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te cubre, te viste. Número 10, un nuevo lenguaje. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál lengua? La palabra griega es glosa, que es una lengua o un lenguaje no aprendido. O sea, es un lenguaje sobrenatural. 1 Corintios 14:4 dice, y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque Dios nos da en esta paternidad espiritual el nuevo lenguaje. ¿Para qué? Para edificar nuestro espíritu. Porque también nuestro espíritu necesita crecer, no solamente nuestra alma. Amén. Amén. Y número 11, nos da alimento. Amén. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y finalizar, Mateo 4, versículo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, para resumir, en conclusión, ser hijo de Dios es un privilegio muy grande que nos inspira a honrar a nuestro Padre con nuestra forma de vida. Amén. Amén. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, ¿cómo glorificamos al Señor? Llevando el fruto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si yo llevo mucho fruto, voy a glorificar a mi Padre. Amén. Entonces, la paternidad, dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro más allá de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces hay tipos de Padre, el Padre del Espíritu, que es Dios, del alma los pastores, y del cuerpo el Padre biológico, ¿cierto? En la iglesia hay padres que son los pastores, hay hijos que son los discípulos, y están los creyentes que asisten. La diferencia
es que los hijos gozan del beneficio de la paternidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo, al ser hijo de una casa, va a recibir los beneficios de la paternidad que suelta el Padre Celestial. Amén. Y además el espiritual. Perdón, el almático. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la paternidad? La revelación de ser hijos, la identidad, el amor del Padre, la provisión para las necesidades, el derecho a herencia, el trabajo en su viña, la disciplina, la protección, la vestidura, el nuevo lenguaje y el alimento. Amén. Pongámonos de pie y oramos. Cierra tus ojos. Y pida al Señor que te dé la revelación de la paternidad. Que salgas del nivel de ser un creyente y pases a la dimensión de ser hijo. Amén. El creyente oye la palabra, se va y su vida es igual. ¿Por qué la paternidad es una dimensión? Porque nos provee en muchos niveles. Cierra tus ojos. Y pida al Señor en esta hora que te dé esa revelación. La revelación de su paternidad. Dile, Señor, yo no quiero ser más un creyente. Hazme un hijo. Hazme un hijo. Dile al Señor en esta hora, hazme un hijo. Yo no quiero andar en la vida sin padre como un huérfano. Yo no quiero ser solamente un creyente, sino quiero todos los beneficios de tu paternidad. Pídeselo al Señor en esta hora. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo. Declara esta alabanza en esta hora. Soy hijo de Dios. Dile al Señor en esta hora. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, te adoramos, Señor. Padre eterno, derrama sobre nosotros, entréganos la luz de ser hijo tuyo, Señor. De ser hijo tuyo, Señor. Hijos tuyos, Señor. Hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Decláralo. Nos has hecho libres. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que los beneficios de la paternidad
se activan sobre ti. Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Decláralo. Me rescataste y hoy